Hola, bienvenidos. Bonito día crochet. Yo soy Joana y hoy te enseño cómo hacer este corazón para llavero paso a paso. Y es muy fácil de elaborar. Comenzamos. Y los materiales que vas a necesitar para hacer tus corazones son hilo o lana de cualquier estilo y color. Yo estoy utilizando una lana acrílica para bebé, es delgada de 1.5 milímetros, un crochet de 2.5 milímetros, una tijerita, aguja lanera y un poquito de relleno. Comenzamos realizando un anillo mágico. Sostén sobre tus dedos, gira, sostén con este dedito, inserta el gancho por debajo del primer hilo, trae hilo, gira y realiza una cadena. Ahora voy a realizar 6 puntos bajos dentro de mi anillo mágico. Inserto, traigo hilo, me quedan 2, traigo hilo nuevamente, paso por los 2. Eso es un punto bajo. Así hasta que tengas 6. Inserto, traigo hilo, me quedan 2, traigo hilo nuevamente y paso por los 2. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos el último punto bajo. Cerramos el anillo y ahora vas a tejer acá sobre este primer punto y ahí vamos a realizar un aumento. Un aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí tengo un aumento y voy a realizar 6 aumentos en total. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Y al finalizar esa vuelta tienes 12 puntos bajos. Para la siguiente vuelta puedes utilizar un marcador de puntos o un hilo que contraste. Y en esta vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en el siguiente un aumento. Y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Hemos realizado 3 aumentos, así que ya no tenemos 12 puntos, sino 15 puntos. Ahora vas a realizar 2 vueltas de 15 puntos bajos cada una. Punto sobre punto, realizas tus 15 puntos bajos, marcas la siguiente vuelta y realiza 15 puntos bajos nuevamente. Terminé mi primera vuelta, paso el hilo para marcar y realizo nuevamente 15 puntos bajos. Cuando termines la vuelta, vas a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, insertas el gancho, traes un arito y pasas ese hilo por estos dos, una cadenita y cortas el hilo.
Y ahora vas a realizar otro exactamente igual con las mismas instrucciones, pero cuando termines no vas a cortar el hilo. Nos vemos cuando yo esté terminando mi segunda pieza. Cuando termines tu otra pieza, aquí está. Este es mi último punto. Voy a traer la otra pieza del corazón, la voy a girar y voy a insertar el gancho por dentro, por uno de estos puntos, así. Voy a traer este hilo con el gancho y lo voy a pasar hacia ese lado. De esta manera estoy uniendo las dos piezas. Ahora comienzo a tejer acá en el primer punto y voy a tejer 15 puntos bajos en cada una de las partes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cuando termino mis 15 puntos, me paso acá, donde realicé la unión. Realizo mi primer punto bajo y voy a tejer 15 puntos bajos alrededor de esta pieza. Llevo 1, 2, 3, 4. Aprovecha a esconder este hilo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. De esta manera realizamos la primera vuelta de la unión. Este hilo ya lo aseguré y lo puedo cortar. Voy a tomar nuevamente el marcador y ahora voy a realizar 30 puntos bajos. Un punto en cada uno de los puntos que tengo en el corazón. Listo, ya terminé mi vuelta y ahora voy a realizar 3 puntos bajos y una disminución. 2, 3 y ahora realizo una disminución invisible. Paso por la hebra delantera, aquí tenemos 2 hebras, la hebra delantera del primer punto, la hebra delantera del segundo punto, atravieso, traigo hilo, me quedan 2 aritos, traigo hilo nuevamente y realizo la disminución. Continúo repitiendo el patrón que serán 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Al final de esta vuelta te quedarán 24 puntos bajos. Nos vemos al final de la vuelta.
Ya terminé mi vuelta y ahora voy a realizar una vuelta de 24 puntos bajos sin aumentos ni disminuciones, punto sobre punto. Continúa así hasta el final. Terminé mi vuelta, paso mi marcador para acá y ahora voy a realizar 2 puntos bajos, 1, 2 y en el siguiente una disminución. Y esto lo repito por toda la vuelta y al final tendremos 18 puntos bajos. Continúa hasta llegar al marcador. Y ya terminé mi vuelta y ahora voy a realizar una vuelta de 18 puntos bajos, punto sobre punto. Continúa hasta el final de la vuelta. He llegado al final de mi vuelta y ahora vamos a empezar a rellenar un poquito. Saca tus hilos, los pones de aquel lado y rellena la parte de arriba de acá con un poquito de relleno. Esta es la forma que ya tiene nuestro corazón. Y en esta vuelta vamos a realizar un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Realizo un punto bajo, y en el siguiente una disminución. Esto lo repito hasta el final de la vuelta. Al final tenemos 12 puntos bajos. Realizamos en esta vuelta 12 puntos bajos, punto sobre punto. Ahora termino de rellenar muy bien porque ya vamos a cerrar. Puedes ayudar con un palito con la parte de atrás del gancho y rellena tu corazón hasta que quede bien gordito. Cuando veas que está bien relleno, vas a realizar un punto deslizado en el siguiente punto y vas a cortar dejando un hilito para cerrar. Sacas tu hilo. Ahora vas a tomar una agujita lanera o punta roma y vamos a cerrar pasando por la hebra delantera de cada uno de los puntos. Inserta la aguja por la hebra delantera. Aquí hay 2 hebras, tú vas a tomar la que está más cerca de ti.
la pasamos por todos los puntitos. Puedes ir cerrando un poco. Y cuando ya las pasamos por todas, solo tienes que tirar muy bien del hilo. Repasa un par de puntos, insertando la aguja. Y ya puedes perder tu hilo dentro del corazón. Cortamos el hilo que sobró al ras. Le das un poquito de forma y aquí tienes ya tu corazón listo. Y podemos coser una argollita para usarlo como llavero. Puedes usar el hilo que sobraba del corazón o insertar una nueva hebra. Pasa, inserta la argollita y la coses realizando unos puntitos. Trata que la unión esté hacia abajo y cuando creas que está suficientemente firme, te vas a otra parte, haces un nudito y escondes el hilo. Cortamos este hilito y ya lo tenemos listo para nuestro llavero. Espero que lo disfrutes, que hagas muchos corazones y espero que tengan un bonito día de crochet. Saludos, soy Joana, besitos.